habíamos dejado, ¿se acuerdan de que habíamos visto diferentes, esto lo vamos a abreviar, habíamos visto en el misterio del mal diferentes concepciones, el afirmar que Dios directamente manda bienes y males porque piensa en el mejor de los mundos posibles, es decir, todo Dios envía los males y los bienes como si nosotros no tuviéramos ninguna libertad y como si el mal no surgiera de nosotros. Vimos también la respuesta del hinduismo, que es negar el mal, decir que es una ilusión. La respuesta del maniqueísmo, que dice que el mal y el bien se enfrentan en el cielo y que tampoco tenemos mucha, mucha responsabilidad al respecto. Y habíamos visto un poquito lo del efecto mariposa, ¿se acuerdan? Y cómo que era en el fondo la moraleja que nos acercaba un poco, que trataba de abrirnos la cabeza, digamos, como dicen hoy los chicos, que es que no, como decían antes, no sabemos realmente cómo nuestros actos repercuten y si los bienes que hacemos realmente Jesús nos prometió que ayudan a construir el reino. Todo lo que hagamos en el espíritu de Jesús ayuda a construir el reino aunque no lo sepamos, aunque no veamos los frutos acá en esta tierra. Y por eso hablé del efecto mariposa, hablé de cómo nuestras relaciones a veces con los demás aparece todo un efecto de causa y efecto que no sabemos dónde va a rendir fruto el bien que hicimos. Entonces, que nunca podemos decir que lo que hicimos no sirvió para nada y desalentarnos. Que en la medida que lo hacemos en el Espíritu de Jesús, rinde sus frutos, aunque no lo sepamos. ¿M? Y medio habíamos dejado este tema en suspenso y habíamos anunciado que nos íbamos a meter un poquito más en la respuesta que da la fe cristiana, al misterio del mal. Hasta ahora es como una especie de reflexión de decir, muchachos, seamos más humildes, digamos, abramos la cabeza, seamos más humildes. No estábamos hablando de la fe, aunque decimos que por fe sabemos que lo que sembramos va a dar fruto. Pero lo que quería era decir, no nos creamos omnipotentes y que la sabemos todas y que vamos a ver todo lo que hagamos. Y que nunca digamos, aunque siempre lo decimos, lo que hicimos no sirvió para nada y el mal nos reventó y no pudimos hacer nada. Los gestos, ya desde el punto de vista de nuestra razón, nos damos cuenta con estos ejemplos que los gestos que nosotros ponemos en funcionamiento algo producen y que tenemos que admitir nuestra ignorancia. No nos desalentemos porque solo Dios conoce cómo escribe derecho él en el renglón torcido, ¿no? Y la gran pregunta, ahora entrando directamente en ese misterio del mal, es la que nos hacemos todos, ¿no? ¿Un Dios bueno podría evitar realmente? ¿Por qué no evita el mal, no? Un Dios, si es realmente bueno, ¿por qué no evita el mal, no? Y bueno, obviamente todos tenemos esas experiencias del mal, no hace falta enumerarlas, ¿no? Es un misterio, como decíamos, que excede nuestra razón, que no podemos domesticar, así como lo decíamos del, respecto de la muerte, ¿no? ¿Y por qué el inocente sufre? Ya se lo preguntaba Job también eso, ¿no? En el Antiguo Testamento. Parece una injusticia que estuviera la última palabra. Y parece que Dios guardara silencio, ¿no? Estas son todas estas preguntas, ¿no? Esto de tuvo un Dios aparte, ¿qué quiere decir? Que sentimos que Dios de alguna manera, cuando decimos, ay, este tipo tuvo un Dios aparte, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera sentimos que Dios en nuestra vida no actúa tan fuertemente que hay que tener un Dios aparte para que salgan bien las cosas. ¿Se entiende? O sea, en nuestra manera de hablar
parecería que notáramos que Dios no actúa, que Dios, enfrentado así como aparece esta ilustración con el mal, parece que estuviera frente a frente, como decía el maniqueísmo, ¿no? Como en una confrontación de igual a igual. Entonces muchas veces se presenta esta disyuntiva que vamos a ver que es totalmente falsa, pero muchas veces nos las plantean. Nos la planteamos o nos planteamos nosotros o nos plantean la gente que no cree. O una de dos, o Dios es bondadoso pero no puede evitar el mal, o Dios es omnipotente pero no le interesa que suframos. O sea, no hay otra alternativa. Entonces nos obligan a exigir, a elegir entre dos alternativas y muchas veces nos ponen en esa disyuntiva. Y, y en ese caso parece que tuviéramos que decir esta o esta cuando en realidad ninguna de las dos es cierta. Muchas veces los que no creen, incluso de buena voluntad, nos ponen esta especie de alternativa que son falsas, ¿no? Ahí uno tiene que decir, mira, yo rechazo la manera que me estás planteando las cosas como si tuviera que elegir entre las dos. Te invito a reflexionar sobre esto y darnos cuenta que Dios no es ni una cosa ni la otra. ¿Por qué tienen que ser o una u otra y obligarme a decidir? ¿Ya lo tienen armado? Entonces, les pasó, a ver, vamos a tratar de hacerlo juntos. Les pasó esto de que les plantearon, no, Dios es bondadoso, pero no puede hacer nada contra el mal, o en el fondo es omnipotente, pero le interesa un pepino nuestra suerte. ¿Alguien quiere agregar algo a esta? ¿Tienen esta experiencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien le planteó las cosas de esa manera o no? ¿O sienten que es una cosa nueva? Sí, Deglis, ahí abriste el micrófono, te descubrí. Sí, sí, porque me llama la atención, la otra vez estaba hablando con una persona y justamente me decía eso, que él no podía creer en un Dios que castiga a las personas, que entonces que por qué hay tanta maldad en el mundo, que por qué los niños se enferman, ¿no? Y entonces es como que complicado explicar lo que posiblemente yo pueda entender o pueda concebir de la visión de Dios que tengo y que he aprendido a través de las escrituras y el conocimiento de la verdad que yo he como que he asumido y que como lo veíamos justamente en otro de los módulos del discipulado que decían que nosotros teníamos que agradecer esa herencia que nosotros tenemos de acerca de no solo del catolicismo, sino de esa creencia en Dios. Entonces también es como que decirle, ¿cómo le explico que Dios no es un Dios que sea malo, porque Dios es amor, Dios es bondad, Dios todas esas virtudes divinas son de parte de Dios, pero Dios también da el libre albedrío, te da el derecho. Dios es tan omnipotente que hasta te da el derecho de tú elegir qué vida quieres vivir o qué camino quieres transitar. Y se vuelve otra vez a lo de las escrituras acerca de la puerta, que la puerta estrecha. Bueno, a lo mejor consiguen una puerta gigante y te vas por ahí y es la equivocada, pero Dios hasta te da esa opción de irte por esa puerta gigante que te va a llevar a desgracias posiblemente en la vida, ni Dios lo quiera, no, pero pasa eso. Y por más que a veces uno le diga a las personas eso, no es hacer entender nuestro punto de vista, sino que eso resuene en el corazón y en el espíritu de la persona y lo entienda de esa manera. Pero no es fácil explicar estas cosas. Mm. Vamos a ver ahora si estas preguntas disparadoras justamente nos hacen reflexionar juntos sobre esto, ¿no? Justamente, gracias, Degli, sí, en eso consiste, en cuestionarnos cómo es esto, ¿no? En tratar de repensar estas cosas que por supuesto están ahí y a ver
en el fondo, ¿qué nos dice Jesús al respecto, no? Claro, y que tampoco se le puede imponer a las personas lo que uno crea. Uno les hace como que les resuene y que se encienda Exactamente. una lucecita ahí, esa chispita, que se encienda por lo que uno dice, pero jamás obligarlos a que piensen como pienso yo o como piensan, porque no, ahí se van a ir a la fuga. Había un pensador, se llama apologista, que son los que son los especialistas en encontrar argumentos para defender la fe, que decía siempre que no hay, uno en general no responde las preguntas perfectamente que le hacen. Lo que hace es dejarle una piedrita en el zapato. Exactamente. Y decir, Esa piedrita en el zapato, ujú. por ahí puede ser que entre el Espíritu Santo. Así es, amén, amén, eso esperamos, ¿no? Que resuene y que en ese momento digan, ah, sí, que Tal cual. algo se encienda ahí en el corazón de la persona, porque en algún momento nosotros fallamos, metemos la pata, pero Claro. llega una ola conciencia que te dice, oye, estás actuando mal, ¿cómo vas a cambiar esta situación que estás viviendo? O este daño que hiciste, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedir perdón a la persona que agrediste? ¿O te vas a arrepentir de ese mal comportamiento que hiciste? Porque de verdad no sabemos todas, vamos en un camino de aprendizaje, pero es justamente tener la conciencia de decir, me equivoqué, no es así, no va por el camino que debe ser. Y yo digo, no hay nada más bonito que uno vivir una vida en paz. Eso es lo más bonito que hay. Y eso lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que en el fondo no somos nosotros los que convertimos, sino el Espíritu Santo, ¿no? Exactamente, Y así es. nosotros somos los que dejamos esa piedrita o abrimos esa brecha o hacemos algo así por donde entre el Espíritu Santo o ponemos la semilla que hace germinar el Espíritu, ¿no? O sea, nosotros somos eso, ¿no? Poner la piedrita, sembrar la semilla, abrir un poquito ahí la hendidura y el Espíritu entra por ahí, ¿no? Sí, a veces pasa eso, que llega alguna persona y te dice, oye, me está pasando esto, lo otro. Y en el momento uno dice, ¿qué le digo? Y de repente digo, bueno, Diosito, que sean siempre tus palabras las que coloques en mis labios, o sea, tu pensamiento o tu espíritu que sea el que irradie en mí para yo decirle las palabras que necesita esa persona escuchar, pero que siempre vengan de ti, no de mi personalidad, ni nada, sino que las palabras correctas que le tenga que decir a esa persona o la ayuda que le tenga, vengan directamente de ti, porque uno sin Dios no es nada. Y eso siempre hay que reconocerlo. Entonces, a través de eso es que uno viene y dice, bueno, Señor, llena mi boca de tus palabras y que sea lo que esa persona necesite y no lo que sea de mi ego, de mi personalidad, sino que sea del Espíritu de Dios que infunda esas palabras de aliento o lo que sea para esa persona. Gracias, Elvis. Entonces, el tema es el siguiente, ¿no? Uno muchas veces, primero que nada, un primer paso hacia ahí, ¿no? Cuando vienen con esos cuestionamientos, con tanta gente que tiene bronca a Dios, ¿no? Que tiene bronca con esa manera de ser. Pero si tiene bronca, quiere decir que no es atea, que le está reclamando algo a Dios. Es decir, una persona perfectamente atea no estaría eh, retando a Dios o cuestionando a Dios por su manera de ser, porque deja abandonado a los chicos o porque manda los males. Una persona que se revela contra el mal, de alguna manera está lanzando un clamor contra Dios. Está haciendo lo que hacía Job, que era creyente. Es decir, el rebelarse contra Dios, el gritar, el expresar esa especie de clamor, es un primer paso para aceptar que hay un Dios que no termino de comprender. Porque si no existiera ese Dios, ¿ante quién grito que el mal es injusto?
¿Por qué digo que el mal es injusto? Si yo fuera ateo, diría, bueno, son cosas que pasan. ¿A quién le voy a reclamar? El que se haga este clamor que es tan fuerte es porque sentimos que las cosas no son como deberían ser. Estamos percibiendo que hay un bien, una bondad que tenemos en nuestro corazón que no se está cumpliendo. Porque si no, nos jorobaríamos, digamos, nos resignaríamos. Ese clamor está postulando que hay una bondad que no se está produciendo. Pero entonces hay una intuición de que existe esa bondad. Es un buen primer paso. El clamor, la rebeldía, es un buen primer paso porque ambos estamos diciendo, bueno, coincidimos que hay un bien que tendría que estar y que por alguna razón de nuestra miopía, lo que fuera, no se está dando. Ah, bueno, pero hay un bien. Entonces el universo no es tan absurdo. El universo tendría que funcionar de cierta manera. Y si fuera tan indiferente el universo, ¿qué sabríamos cómo funciona y por qué tendríamos que decir que está funcionando mal? Funciona como funciona y si nos aplasta, punto. ¿Se entiende? Es decir, tenemos en nuestro corazón la intuición que puso Dios en nosotros de que las cosas no son como Él las pensó. ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende a lo que voy? Esa primera muestra de rebeldía está postulando un Dios que es bondadoso pero que no aparece. Porque si no, como digo, me importaría un pepino, digo, las cosas son así, tengo que aceptarlas, no hay un bien en el mundo que cumplir, ¿no? Es un poco lo que trato de decir. Mi indignación está postulando que existe Dios. Si me indigno, esa indignación es mi grito de fe herida. Mi indignación es un grito de fe herida. Mucho más difícil de rescatar es una persona indiferente, una persona resignada, pero una persona que tiene un clamor, una persona que está indignada contra Dios. O sea, le está gritando a Dios como Job le gritó a Dios. ¿Se entiende? Hasta acá alguien quiere compartir algo, ya saben, o levantan la mano, o gritan, como quieran ustedes. Una cosa que tenemos que aclarar aquí es que, y lo dice, esto SIC es Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Supongo que todos lo tendrán a mano el catecismo, que Dios dice, es el catecismo, para que quede claro ante aquellos que dicen que Dios manda los males, las enfermedades, Dios no es responsable en modo alguno del mal. Eso despierta mil preguntas, mil clamores, pero empecemos por ahí. Dios no es un Dios que mande el mal ni que quiera el mal. Después vamos a ir viendo que Dios nos reveló Jesucristo en la cruz. Pero lo primero que hay que decir es eso. Él no causa ni los desastres naturales, no manda catástrofes, no manda desastres naturales, ni produce los pecados humanos. ¿Por qué? Porque Él es puro bien. No puede hacer algo que contradiga su ser. ¿Por qué? Porque es pleno, no porque no pueda, porque está limitado, sino porque Él es bien y obra según lo que es difundir el pleno bien a toda la creación. Entonces ahí estamos viendo que el mal tiene otro origen. ¿Se entiende esto? Primero, darnos cuenta que Dios no es el responsable, del mal. Es el responsable en todo caso de la libertad humana que produce el mal. Es responsable de una naturaleza que tiene sus leyes y que a veces se vuelven en contra de nosotros, por supuesto.
pero no es el responsable del mal. Ahora bien, esta explicación no nos alcanza a nosotros, porque podemos decir eso y podemos decir, bueno, mala suerte, Dios es indiferente. No, Dios, más allá de esta explicación, no es indiferente. Y ahí damos otro paso más y hablamos de la providencia de Dios. Un Dios que sabe siempre sacar bien del mal. Un Dios que actúa siempre de un modo permanente y de una manera indefectible, o sea, que no nos puede fallar y que siempre le sale bien, digamos, y que por medios que a veces nosotros no conocemos, y ahí está la importancia de lo que hablamos antes del efecto mariposa y todo eso, siempre, siempre extrae bien del mal. Siempre. El mal no tiene la última palabra. Dios, con su acción, siempre sabe extraer un bien del peor de los males. Y acá lo adelanto. Del peor mal que cometió la humanidad, que fue la crucifixión del Hijo de Dios, extrajo la redención del género humano. Tomen eso como el gran modelo. Si Dios, con el peor pecado del hombre de la historia, que fue la crucifixión de Jesucristo, sacó de eso la redención definitiva del género humano, ¿cómo no va a poder extraer de todos los otros males que pasan un bien para nosotros? Por eso digo, siempre tenemos que tener la cruz y la Pascua como centro de la explicación de todo el mal que pasa. Los cristianos tenemos como centro la Pascua, no tenemos como centro una explicación filosófica, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Después vamos a retomar esto. ¿Alguien quiere decir algo? O sea, más allá de lo que logramos captar, más allá de que ya lo dijimos, pero repito, esto muchas veces caemos en esta trampa. Nuestra percepción es muy limitada. Ahí volvió Julia. Es muy Estábamos limitada. hablando. Es, Nos surgió una duda justo del tema de la cruz, ujú. Adelante, eh, decir. porque según lo poco que sabemos, que nosotros tenemos los cristianos, pero nosotros los católicos vemos la cruz de una manera diferente a como la ven los evangélicos. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa eso, que vemos en la cruz, la tenemos presente para tener presente el sacrificio de que hizo Jesús, Dios por nosotros, pero en cambio los evangélicos no aceptan la cruz, no usan cruces, no tienen o como que para, según lo poco que sé, ¿no? Que por eso la pregunta es, no sé qué concepto ellos tienen de la cruz. Claro, ¿no? Como que de un católico usen la cruz para ellos es algo malo, porque es como que nos dicen que nosotros siempre tenemos al Cristo muerto y ellos lo tienen resucitado, pero no sé qué concepto tendrán ellos de la cruz, ¿no? Claro, hay muchas maneras hay muchas denominaciones protestantes, hay algunos que lo ven como una idolatría, otros que ven que la cruz es un símbolo Bueno, de derrota y por eso no la tienen, pero más allá de eso, fíjense algo, la cruz, a ver si va por este lado, si se entiende, la cruz no es un invento de Cristo. La cruz, como tal, está presente en la historia del hombre desde que el hombre sufre, como un símbolo del mal, como un símbolo del sufrimiento, como un símbolo de la muerte, del dolor, de la injusticia. ¿Por qué nosotros tenemos a Cristo crucificado? Porque Cristo, al crucificarse, le dio un nuevo sentido al sufrimiento. Entonces no es que Cristo haya sido derrotado, sino que Cristo derrotó lo que significaba la cruz hasta ese momento, haciéndose crucificar en ella.
Lo que hasta ese momento era signo de derrota, signo de desesperación, signo de muerte, Cristo lo tomó y le dio un nuevo significado dejándose clavar en esa cruz. Por eso, más que signo de derrota, es un signo de triunfo como no puede encontrarse en ningún otro lugar ni momento en la historia de la humanidad. La cruz es el signo de triunfo mayor que se le ha dado al ser humano en toda la historia. Y por eso la tenemos que lucir, porque nos está diciendo que ahí Cristo venció a la muerte y al mal. No se la oculta, sino dicen, miren este triunfo, no miren esta derrota. Porque parece como que Cristo hubiese venido a traer la cruz, y la cruz estuvo presente desde la caída de nuestros primeros padres. La cruz era sufrimiento, era dolor. ¿Qué pasa antes? El mal tenía la última palabra. Esto un poco lo estoy adelantando, pero no importa. El mal es el que tenía la última palabra. Nosotros, si no nos hubiese rescatado Cristo, todo terminaba en el naufragio, en la muerte, en el dolor, en el mal. Cristo no vino a traer una respuesta filosófica al misterio del mal. Cristo vino a crucificarse y a partir de ese momento el mal se transforma en otra cosa. No es que desaparezca. Antes el mal era la última respuesta, ahora es la penúltima respuesta. ¿Cuál es la última respuesta? El amor. El amor crucificado de Cristo. ¿Se dan cuenta? De decir, ahí donde existía el mal como telón final, ahora Cristo vino a meter ahí el amor como respuesta final. Ese es el sentido que tiene la cruz. Es decir, hay que mostrarla con todo el orgullo de lo que nos regaló Dios. O a veces también pienso que también he escuchado y también me ha servido que también eh, es como, no sé si sano, pero ver el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, o sea, ver la cruz, verlo a él Por crucificado, no supuesto, es por algo supuesto. malo, es No, claro, claro. Ver el Yo gran entiendo lo amor, que... ver el mayor amor, el más grande amor que hizo por Claro. nosotros. Seguro, ¿saben lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Julia? ¿Saben lo que pasa? Que muchas veces se cree que uno tiene que buscar el sufrimiento porque Cristo No, sufrió. no, Cristo no vino a sufrir. Él en el huerto de los olivos le pidió al Padre que pasara de él si podía el sufrimiento. Buscar el sufrimiento por sí mismo es patológico, no. es algo aberrante. Cristo aceptó el sufrimiento porque Por amor, aceptando porque uno, a ver, en la vida cotidiana, si uno ama, tiene que sufrir, porque no porque uno le guste sufrir, porque tiene sufrir porque tiene que vencer sus propios egoísmos y porque tiene que vencer, abrazar la miseria del otro. Desde que el pecado está en el mundo, amar no es una experiencia plena de y la entrada. propia, ¿Cómo? porque cuando Claro, por uno entra en eso. una relación de amor también sale no solo lo bueno de uno, Exacto. o sea, verse también sale, Exacto. o sea, nuestras miserias también, no siempre la del otro. Por eso decía, lo primero que uno tiene que hacer es asumir sus propias miserias. Y que eso ya es un sufrimiento porque es reconocer que uno es pecador. Y después abrazar las miserias del otro. O sea, hay un doble movimiento de sufrimiento ahí. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que uno busca el sufrimiento porque es masoquista? No, porque uno tiene la valentía de amar, se banca el sufrimiento porque sabe que es camino a la redención. ¿Y por qué el mundo no quiere abrazar la cruz? Porque el mundo no quiere las implicancias de lo que significa amar hasta el fondo como Él nos amó. Quiere el amor fácil, quiere las experiencias instantáneas, quiere la cuestión que no implique demasiado compromiso, pero un amor verdadero
implica abrazar mi pecado, como bien decís vos, y el pecado del otro. Implica sufrimiento. Entonces, ¿eso significa que seamos masoquistas? No. Eso significa que queremos amar valientemente. Y si el pecado está presente, el amor es el sufrimiento. Por eso, abrazar la cruz es sufrir. Pero no Y porque no solo siempre en un amor romántico de pareja, también de hijo-madre, madre-hijo, amigos, diferente todo amor. amor, totalmente, claro. En el corazón de la respuesta de Jesús al misterio del mal es abrazar ese sufrimiento, que es el sufrimiento que trae el pecado, pero que nosotros abrazamos por amor, pero que como una especie de acto de kamikaze, no, porque si lo abrazamos con el amor, se transforma en signo pascual para una nueva realidad, aunque no lo sepamos. Siempre recuerden esas palabras tan lindas de Juan 12:24, que dice que ¿Qué si el dice? grano del grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Mm. O sea, si no muere a sí mismo, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Por qué? Porque deja de ser grano y se convierte en una espiga cargada de fruto. Si uno quiere permanecer, se muere en la esterilidad de sí mismo y no puede ser esa espiga. En cambio, si renuncia a sí mismo, se convierte en un árbol cargado de fruto. Esa es la clave de la Pascua. Esa es la clave de la Pascua. Es decir, abrazar ese sufrimiento como Cristo lo abrazó en la cruz. ¿Para qué? Para transformarlo en Pascua. ¿Qué quiere decir? Paso. Si antes el sufrimiento era sin sentido porque estábamos encerrados en nuestra miseria, en nuestro pecado, ahora el sufrimiento, si lo abrazamos con el amor de Cristo, tenemos el poder que viene de Cristo de transformarlo en amor que da mucho fruto. Ese es el misterio de la Pascua. Y por eso, digamos, nos bancamos el sufrimiento. No es simplemente agarrar un látigo y pegarse porque el sufrir es bueno. No, sufrir es bueno si sufro porque estoy amando como Cristo amó. Si no, si no es una psicopatía, ¿se entiende? Hay una Claro. gran diferencia. Sí, por favor, sí, Deglis. Que no sería sufrimiento, sería el mismo amor que transforma esos sentimientos, los convierte en compasión, los convierte en empatía, los convierte en resiliencia. Entonces esos son los sentimientos que se abrazan a la cruz y que, como dice Julia, que a veces este, las otras religiones como la evangélica ven el sufrimiento como que tengo que sufrir y tengo que sufrir y tengo que sufrir, pero de la manera más bárbara. En lugar de darse la oportunidad de decir, bueno, está pasando esta situación, estoy sufriendo, pero con el poder de Dios, el poder de la cruz, el poder de Cristo, me levanto de esto y puedo levantar también a un hermano que esté pasando por una situación, porque Dios también es regocijo, es alegría. Entonces tiene que también ser de esa manera. Y yo entendió Julia porque yo tenía una suegra que era evangélica y ella se molestaba conmigo porque ella siempre me hablaba de la ira de Dios, de la ira de Dios. Y yo le decía, pero ¿cómo Dios es ira? Si Dios es amor. Dios no puede ser ira, Dios es amor. Hay que buscar la interpretación distinta de las escrituras, pero ella se enojaba conmigo. Yo decía, no, no nos enojemos, sino de buscarle la interpretación filosófica a la Biblia de por qué esas palabras están ahí. Pero era eso, ¿no? Como que tú tienes que sufrir. Si tú sufres, ahí tú vas por el buen camino, pero el sufrimiento es ese malsano que estás diciendo, pero es eso, ¿no? Eh, no abrirse a como que a esa otra visión de por qué el sufrimiento es distinto cuando se convierte en otro sentimiento que es el amor, pues. Claro.
Fíjense que puede haber una diferencia tan grande puede uno estar sufriendo por pecado, puede ser pecado sufrir, porque puedo sufrir por ambición, por envidia, puedo sufrir porque no me sale mi voluntad, y eso es la antípoda de sufrir porque quiero que mi hermano se santifique junto conmigo. Y ese sufrimiento es el sufrimiento que Cristo puso en la cruz. Es decir, puede haber, el que uno sufra no significa nada, o sea, uno puede sufrir y ser un miserable porque se revuelve por la envidia, o puede sufrir porque Cristo sufrió en la cruz, ojo, sufrió y sufrió como nadie. Hasta dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dijo, Padre, por qué me has abandonado? Está citando un salmo, ¿no? El Salmo 22. Pero recuerden esto, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en el misterio de encarnación, que no tuvimos tiempo de verlo, pero Cristo al asumir nuestra naturaleza humana, la asumió en todo, Sí. siendo él inocente. ¿Y qué es lo que asumió ahí? Asumió las últimas consecuencias de lo que es el pecado, que es la ausencia de Dios. Le damos la espalda a Dios. En ese misterio de la cruz, Cristo, que es el Hijo que ama perfectamente al Padre, sufrió el misterio de no ver al Padre, porque está sufriendo, no él pecando, pero está sufriendo las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque está asumiendo toda la realidad humana. Sí. Y al que es el máximo de la realidad humana del hombre peregrino, sufrir la ausencia de Dios al pecar. Eso también lo sufrió. Y al sufrirlo, redime todo eso desde adentro, porque Dios experimenta lo que significa rechazarlo. No hay mayor amor, pero así como lo abraza, lo redime. Ese es el misterio de la cruz. Eh, las escucho, quieren aportar algo. ¿Se entendió esto? ¿Se comparte? ¿Qué les parece? Jo, todo esto me adelanté, pero bueno, es esto de continuará, lo vamos a seguir ahora. Pero, ¿ven? Es ese misterio de la cruz que pone en jaque a todos los pecados del hombre, destruye la sabiduría de los sabios, como dice San Pablo, es una locura, es un escándalo, pero es el centro de la fe. Ahí donde los sabios no saben qué decir. Sí, prendiste el micrófono, Julia, ¿querías decir algo? Sí, justo también hablábamos también lo de María, ¿no? El sufrimiento de Jesús en la cruz, pero el sufrimiento de María como madre, porque ¿cómo accionaría uno como madre viendo, o sea, a su hijo? Qué difícil, o sea, a mí me pasaría que, no sé, uno se vuelve en el momento, no sé, viendo a María también el sufrimiento que pasó. Y cómo lo tomó y no hizo nada. Que ella no dijo, no juzgó, no dijo Habla, nada. habla más fuerte, así se te escucha. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Clementina, Clementina. Ah, sí, Clementina, sí, perdón. Sí, sí, que participaste Lo la que vez pasa es que pasada, sí, sí. las dos quedamos solitas en la parroquia y estamos con mi celular. No No, tenemos está la bien, está bien. tecnología de la tele y eso, estamos No, pero ahí veo, las dos. le veo las dos caritas, así que listo. Ya está. Sí, Clementina, querías decir algo, te escucho. sí, porque a nosotros nos llama la atención lo de María, de su único hijo, y cómo ella soportó también semejante dolor, ¿no? Porque yo pienso que
ha sido un dolor tremendo, es un dolor tremendo y que ella no juzgó ni dijo nada. No sé, nosotros estaríamos, no sé, nosotros no nos callaríamos, qué sé yo, nosotros explotaríamos. Y sin embargo, ese silencio de María me llama mucho la atención, me deja sin palabras. Siempre el silencio de María. Y fíjate que María fue la primera en participar en los sufrimientos de Jesús, porque estaba ahí al pie de la cruz junto con Juan, ¿no? Pero como ella como madre, ¿no? Que es el sufrimiento mayor que uno puede tener, supongo, como madre, al ver la muerte, la agonía y la muerte del hijo, se sumó al sufrimiento redentor de Cristo. Fue la primera en sumarse a ese sufrimiento redentor, porque María también se sumó porque amó, no se sumó porque por alguna razón de las tantas pecadoras que tenemos, las tantas razones pecadoras que podemos tener. Sufrió porque amó, porque amaba a su hijo. Entonces, en ese sufrimiento estaba participando del amor redentor del hijo ahí mismo en la cruz, ya, antes de que se apareciera resucitado a los discípulos, que se habían rajado todos, entre paréntesis, ¿no? Que se habían rajado todos. Y por eso se apareció primero a las mujeres, ¿no? Pero en ese momento María, al pie de la cruz, ya estaba amando como Cristo ama, con ese sufrimiento redentor, que después se corona, por supuesto, en la aparición del resucitado, ¿no? Pero sin duda. Entonces esto que decía, sí, que sí, alguien quería decir algo. Sí, Graciela, sí. Yo sí, mientras prendo la otra, vos decime, bueno, Graciela, por no, favor. respecto a lo que decían de María, ¿no? El sufrimiento de María, pero María sabía quién era Jesús y confiaba en Dios desde el primer momento, desde el momento de la anunciación, que ella da su vida y confía en Dios y tiene fe y en el momento de la cruz el dolor ha sido infinito, pero sabía, confiaba y sabía quién era Jesús. Confiaba, pero muchas veces sin entender del todo, ¿eh? Por Porque, supuesto, yo creo que nunca claro, habrá entendido, ni desde el principio, no habrá desde el entendido. principio, Cuando ¿cómo va dijo a ser sí, eso? ¿cómo ¿Cómo va se a va a ser parecer? esto? Es más, lo cuestiona, ¿no? Tampoco es que fue siempre tan silenciosa, porque ella en cierta medida dice, ¿cómo puede ser esto si no he tenido relación con ningún hombre? O sea, dice, no es que se quedó callada, dice, pregunta, ¿no? Da su sí, pero pregunta. Pero el silencio de Y María es aceptar ese misterio que ella no puede claro, comprender del todo, Claro, en la sí, esperanza de que si Dios claro, obró maravillas en ella, va a seguir claro, obrando maravillas. tal cual. Entonces, ese silencio no es un silencio de los teólogos, digamos. Es claro. el silencio de aquella que entregándose plenamente a ese Dios que hizo maravillas en ella, tenía fe, tenía esperanza que iba a seguir obrando como obró en ella misma, ¿no? Es un La fe, silencio que espera y que contempla sin entender del todo de dónde iba esto, ¿no? Pero sabiendo que Dios obraba maravillas, Tal cual, ¿no? así es, con la toda la fe que a veces confianza nos y la fe. falta, ¿no? ¿Cómo decís, Julia? La fe que a veces nos falta, muchas veces, o por lo menos hablo por mi parte, ¿no? Esa No, fe en no, las no. pérdidas, por ejemplo, tener plena fe o plena confianza de que mi ser querido está en Dios, ¿no? Que está bien. A veces uno, que es natural igual, o sea, para mí es natural estar a veces triste, pero digo, a ver, si tuviera esa fe de que, de ese cielo, de ese Dios, por ahí los momentos serían menos, por ahí. Pero el dolor está. Mm. Vos decís que a veces esa fe que te permite, digamos, depositar esa confianza es como que flaquea, vos decís. Sí, no, no conscientemente. No, pero Es puede ser como, también. claro, claro, puede ser que esté, claro, y después recuerdo, no, mi mamá está en Dios, mi mamá está bien,
cuando me vuelve la fe, ahí mi ánimo se recupera, ¿no? Pero mientras tanto, uno también es humano, ¿no? Carne y Por hueso, supuesto. sentimiento y bueno. Pero cuando Jesús viene la fe lloró. es lindo. Cuando la fe vuelve, ahí hay esperanza, ¿no? Hay alegría en esa fe, ¿no? De la resurrección, de la vida eterna, del que están con Dios. Recuerden que hasta Jesús mismo lloró por la muerte de Lázaro, sabiendo que Claro, él lo iba a sí. resucitar. Él lo iba a Sí, resucitar. Él sabía que tenía ese poder de Dios Padre para resucitarlo y sin embargo lloró de sí, tristeza. sí. Fíjate si nosotros, qué natural es llorar y tener esos sentimientos. Si Dios mismo los tuvo, lloró, pidió al Padre que apartara de él el cáliz porque no quería sufrir. Sintió ese sufrimiento, sintió la ausencia de Dios. Es decir, no por ser el mismo Dios, sabemos que es absolutamente Dios y absolutamente hombre, nos lo dice la fe, pero no por ser Dios, plenamente Dios, su naturaleza humana no sufrió todo lo que sufrimos nosotros, esa angustia, Mm, ese deseo de no sufrir, esa a veces esa incertidumbre que tenemos porque no lo vemos a Dios. Él también lo sufrió en la cruz. mm, Todo lo que nosotros sufrimos, Él lo sufrió, pero no de una manera masoquista. Sufrió, lo abrazó y lo convirtió en otra cosa. Lo convirtió en paso a la plenitud. Le dio un nuevo significado. No es que lo quitó, seguimos sufriendo, pero con Cristo le podemos dar ese sufrimiento que nos sigue doliendo, que nos sigue conmoviendo y partiendo al medio un nuevo significado, el significado de saber que no es la última palabra, que la última palabra es el amor redentor y es la resurrección. Esa es la gran respuesta, ¿no? mm. Sí. A mí me resuena algo sobre las enseñanzas de Jesús y el legado que nos dejó y acerca de las escrituras. Entonces, como que una duda puede ser que tengo, eh, porque a veces hay personas que vienen y quieren como que decir algo, algo de la religión y todo eso y de lo que Dios representa para nosotros. Y entonces viene lo que venía hablando acerca de la ira, que si pasó esto, que yo digo, ahora yo me pregunto, ¿qué nosotros tenemos, en qué nosotros nos tenemos que basar? Porque Jesús nos dejó un legado hermoso de cómo nosotros tenemos que ver la vida desde el momento, pues, de su crucifixión y que resucitó y todo eso, y como fijarnos más en ese espíritu de amor, de cómo veo a la persona que está al lado mío, cómo amo a mi prójimo, cómo lo ayudo, y es parte de nuestro camino misionero. ¿Y cómo hago para yo fomentar ese amor? Eh, Porque yo digo que lo más grande que nosotros podemos hacer es amar al prójimo, ¿no? Y es algo bastante complicado de hacer. Pero eh, como que veo que hay gente que se empeña en ver ese, o sea, yo digo que, por ejemplo, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento es un modelo, de las enseñanzas que nosotros, ¿cómo se dice? Vamos viendo, pero no para fijarnos en eso y recriminarnos y decir que tenemos que sufrir, volvemos a lo mismo el sufrimiento, ¿no? Entonces eso es lo que como que me resuena de cuál camino nosotros entonces tenemos que seguir. Por algo Jesús hizo todo lo que hizo y Es justamente que revisamos las escrituras, pero no como para fincar eso ahí. No sé si me entiendes lo que quiero decir, Claudia. lo que pasa es que tenemos que entender que el Antiguo Testamento Ujú. es una gran marcha hacia el Nuevo Testamento. No Sí. tenemos que olvidarnos del Antiguo Testamento. Tenemos que ver, el Antiguo Testamento más o menos es una historia que
transcurre a lo largo de 20 siglos, o sea, más o menos desde la revelación de Dios a Abraham en el año 1800, 1900 antes de Cristo. Es todo un camino, pero no es de un Dios de ira, es un camino lento que hay que seguir, y por algo los cristianos también abrazan el Antiguo Testamento como palabra de Dios, porque hay una lenta didáctica de Dios que va conduciendo poco a poco a su pueblo a través de esta historia de la salvación hasta la culminación que es Jesucristo. Sin el Antiguo Testamento, Jesucristo sería como un meteorito caído del cielo. Y hay que entender que el Antiguo Testamento prepara, pero de manera hermosa. No hay que, ese Dios de ira es un Dios de caricatura, porque continuamente dice el Antiguo Testamento que es un Dios lento para la ira y rápido para el perdón, que es un Dios lleno y rico de misericordia. Habla, por ejemplo, Isaías, tiene imágenes como que, por ejemplo, el Dios tiene como rasgos maternales, donde sienta a su hijo a sus hijos en el regazo y les da los alimenta. Oseas, que dice que va a llevar a su pueblo al desierto para que experimenten cómo ese camino de espinos los va a volver hacia él y establece una alianza de amor. Imagínense, hay un montón de rasgos. Uno le queda medio una caricatura que hay en el Antiguo Testamento un Dios malo y en el Nuevo Testamento un Dios bueno. Nada más lejos de la verdad. Empecemos por el concepto de alianza de Dios con Moisés. La alianza es que Dios adopta a un pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, había muchas mitologías antiguas de pueblos vecinos donde los héroes, los dioses, eran hijos de otros dioses. Entonces, el rey, por ejemplo, era hijo de Dios natural, como que había sido engendrado, qué sé yo. Bueno, era un dios por derecho propio, era un poderoso por derecho propio porque era de la misma carne y sangre de Dios. ¿Qué es adoptar? Adoptar es el gesto más gratuito que puede tener un padre hacia un hijo. ¿Por qué? Porque le está dando derechos que ese hijo no tenía. Ese hijo, antes de que fuera hijo, no podía mostrar ningún papel y decirle a esos padres adoptivos, candidatos de padres adoptivos, adóptenme. No tiene ningún lazo, no tiene ningún derecho biológico. Los padres adoptivos que adoptan a un hijo le están regalando un derecho que ese hijo no tenía. Sí, los padres biológicos, por supuesto, no estoy negando que el hermoso don de la maternidad, pero ese hijo que la madre y el padre tiene derechos legales sobre los padres, porque son su carne y su sangre y tiene derechos legales. Pero un hijo adoptivo, hasta que los padres no le dan ese don, no tiene nada que reclamar. Así fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue adoptado por Dios. Sin ser de su misma naturaleza, somos criaturas, no somos dioses. Entonces, cuando el Dios adopta al pueblo de Israel para hacerlo su pueblo, y además elige la debilidad. No es un Dios que le gusta el poder, que le gusta la... Elige el pueblo más débil. Elige el pueblo, si uno ve el mapa en ese momento, Israel estaba rodeado de potencias que eran imperios y que podían haber aniquilado todo recuerdo de Israel. Egipto, Persia, Babilonia, Grecia, Roma, estaba rodeado de pueblos que se convirtieron en imperios. Y sin embargo, Dios elige la debilidad con los profetas. ¿Cómo yo? ¿Cuántas veces en la vocación de un profeta? Pero yo, si yo soy un pobre tipo, a mí me vas a elegir, pero... Y lo elige. Que no sabe hablar, que tiene miedo, que se quiere escapar, y lo elige.
Y se puede seguir hablando muchísimo de eso. Jesús que elige a apóstoles, uno lo traicionó, los otros salieron corriendo. Elige siempre la debilidad. La manera de actuar de Dios es actuar a través de la debilidad y la fragilidad humana. Por eso, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de bondad. Es un Dios que se inclina hacia los más pobres y desprotegidos. Si no, habría hecho un pacto con los grandes imperios. No, eligió un pueblo de nómades que estaban esclavizados en Egipto para hacerlos salir de ahí. Y si fuera un dios de poder, hubiese hecho el pacto con el gran imperio egipcio, por ejemplo. Es decir, uno se da cuenta, un ejemplo más, los 7 días de la creación, ¿no? Que son 6 días, al séptimo Dios descansó. ¿Por qué se dice que el séptimo día Dios descansó? ¿Se acuerdan que ahí le está dando un poder, una misión al hombre, que es esa creación que acaba de terminar con la creación del hombre en el sexto día? Tiene ahora el hombre el plan, la misión de someter la creación, de pastorearla en nombre de Dios. Entonces, ¿qué es ese séptimo día que dice que Dios descansó? Dios da un paso atrás para permitir que el hombre avance para pastorearlo. Y como dice siempre el Papa Francisco, ¿no? El verdadero poder es el servicio. Es un Dios que siendo omnipotente da un paso atrás para permitir la libertad del hombre. Es un Dios que siendo omnipotente y que podría haber esclavizado al hombre, le otorga la libertad para ver si quiere ser o no quiere ser su amigo. Es un Dios que siendo omnipotente le pregunta a María si quiere o no quiere ser fecundada por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el verdadero modo de ejercer la omnipotencia que tiene Dios es el servicio. Imagínense ese Dios trino que en sí mismo es pleno amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todopoderoso, omnipotente, y sin embargo Dios Hijo se adentra en las tinieblas del género humano, del mundo, se encarna en María, depende de ella, María le cambia los pañales, tiene que alimentarlo, amamantarlo, es frágil, si María lo abandona, muere, porque depende. Entonces, el verdadero poder es el servicio, ponerse al servicio de los hombres. Es el modo que tiene Dios de ejercer la omnipotencia, cosa que nosotros no estamos acostumbrados. Y si aparecen en el Antiguo Testamento momentos donde parece que Dios fuera vengativo, está usando las categorías de ese momento donde eran pueblos en eterno conflicto unos con otros, y lo que está mostrando es que Dios toma esa realidad y hace que sea su pueblo y que a pesar de todas las infidelidades pueda seguir peregrinando. Bueno, no quiero extenderme mucho más, pero hay que leer el Antiguo Testamento como un peregrinaje hacia el Nuevo Testamento y donde muestra un rostro de Dios que es misericordioso, que ejerce el poder como servicio y que por supuesto es exigente, como lo es Jesús, porque quiere la fidelidad de su pueblo. No quiere un pueblo de muñequitos robot, quiere la fidelidad y eso exige conversión y eso lo predican también los profetas. Por supuesto, es un Dios exigente, pero exigente ¿en qué sentido? Que quiere que realmente abandonen sus ídolos y se vuelvan al verdadero Dios y den verdadero amor a quien merece ser amado. ¿Mm? Se ven como entendiendo todo esto en esta clave, no tiene nada que ver con una ira de Dios que descarga como una especie de Zeus enojado de la mitología griega, ¿se entiende?
Te estás riendo de Eglis porque, a ver, contame. Porque siempre a mí me gustaba mucho la mitología griega y todo eso, entonces veía eso, Zeus era como que hacía y deshacía. Claro, Dios mandaba los truenos para castigar. Sí, sí, así es. Además eran dioses que estaban ahí en el Olimpo Ujú, y no les interesaba demasiado qué pasaba con los hombres. A veces mandaban para divertirse, sí, se desencarnaban en diferentes sí, figuras, sí, hacían medio algunas orgías ahí, sí, medio del día, o mostraban su poder. sí, No así les es. interesaba No. redimir. Lo que querían ellos es ejercer todo su poder en el Olimpo y hacer ciertos experimentos con los hombres, ¿no? Y que los adoraran un montón. Así. Por supuesto, Sí, que todos vieran cuán poderosos eran y así qué es lo que podían hacer si se retobaban. así es. Un Dios totalmente diferente al Dios de la cruz de Jesucristo. Y por eso Pablo, a los atenienses que tiene esas imágenes mitológicas detrás, dice sí, sí, que en el fondo, en efecto, es un Dios que es un escándalo, es una locura. O sea, predicar la cruz a gente así es una locura absoluta, causa escándalo, por supuesto, pero Pablo tuvo la valentía de no diluir el cristianismo con agua para ser bien entendido. No, es lo mismo que necesitamos ahora, predicar a Dios y Dios Hijo crucificado y que es la Pascua la que nos trae la salvación. No el buenismo, no el estar bien, o sea, el hacer ser un buen tipo y no, es la locura y el escándalo de la cruz que a todos nos transforma. Y eso es algo que el mundo no acepta. Pero bueno, es, eh, es un poco, me gusta porque uno un poco va tratando de avanzar en ciertas cosas que, bueno, después vuelve a lo que estábamos diciendo, pero creo que comparten esta visión que estamos mostrando, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere? A ver, no, esto lo vamos a ver. Entonces, me gusta esto, desde esta visión, vamos a avanzar un poquito, pero me gusta este acercamiento. Alguno habrá oído hablar de este escritor argentino tan bueno, Leopoldo Marechal, católico, creyente, que tenía esta imagen que se puede ofrecer a ese hombre que al principio vimos estaba como un poco encerrado en esas contradicciones, ese hombre no creyente, ¿no? Que está encerrado en esa angustia de la muerte, del dolor, del mal que no entiende, ¿m? Y cómo Marechal en este fragmento, este poema, dice, Señor, le dije, clavo la rodilla y la frente, pero ¿cómo salir de la noche doliente? Y él respondió, en su noche toda mañana estriba, de todo laberinto se sale por arriba. Yo creo que con esto se explica cuál es el camino de salida para ese hombre que no cree y está encerrado en sus propias contradicciones, ¿no? Levantar la mirada, y bueno, cuando uno levanta la mirada ve la cruz en lo alto que nadie quiere ver, porque implica tener que renunciar a las comunidades que nos brinda el mundo, ¿no? Y es una locura y es un escándalo y uno prefiere otras soluciones más instantáneas. Es más, sectas que se dicen cristianas, acá lamentablemente en Bariloche tenemos, no sé, la Niña Sur, supongo que no, en el Bolsón no lo sé, tenemos acá, por ejemplo, a los brasileños, pare de sufrir, toque el manto de la descarga y sea feliz, o sea, el Sí, acá sufrimiento, tenemos de todo. ¿cómo? Que acá Ah, también tenemos de todo. bueno, o sea, sí, bueno, lamentablemente todo, o sea, ¿qué es lo que ofrecen? Ofrecen como una especie de geniol
que instantáneamente me cura del dolor, pero De no hay autoayuda. redención. Yo lo veo muy Esa, parecido a la autoayuda, porque como yo Pero vengo no de se puede. ahí, claro, deje de... Y todas claro, buscan citas claro. bíblicas en donde Dios los pone a ellos como centro, ¿no? Yo escucho a muchos como Dios, y más de cosas materiales, ¿no? Como que ese Dios que los pone a ellos primeros que a todos, muchas frases, muchas citas bíblicas, que las sacan de la Biblia, obvio, Claro, de pero contexto, claro. claro, pero solo para ellos, ¿no? A mí me pasó en una oportunidad que tenía también una compañera evangélica, practicante, muy practicante, y que estaba sufriendo muchas contrariedades en el trabajo, muy fuertes, ¿no? Que la afectaban. Como que le hacían cosas a ella, ¿no? Malas. Entonces, en un momento yo estaba leyendo el libro de Sor Faustina, todavía no lo termino, ¿no? Pero que había una cita del libro en donde ella contaba que sufría muchísimo en el convento donde ella estaba, de parte de las monjas, bueno, la creían loca, la hacían limpiar el piso una y otra vez, muchas cosas, y luego ella explica, hace como una cita de que algunas personas tienen el don de hacer el mal, algo así, ¿no? Como que ella entregaba todo ese sufrimiento a Dios porque Sí. ella no decía nada, no objetaba. Entonces yo le mandé esa cita, ese pedacito del libro a esta compañera, pero ella no lo entendió, porque es como que yo le quise mandar esta cita de este santo, pero no le gustó a ella lo que esta santa decía, de que Porque, a ella ver, para que prenda la luz porque tengo el rostro en eclipse. Espera un poquito, porque si no parece que... Ahí claro, está. porque ellos no creen en Quería, los santos por, y no ven el perdóname, sufrimiento. por qué decís que no lo entendió? A lo que voy era como que la santa en esa cita, que luego después si quieren comparto, contaba todo el sufrimiento que ella padecía, pero que ella a Sí. través de ese sufrimiento lo entregaba a Dios, sin decir Ah, no nada. entendían lo que es entregar el sufrimiento. Claro, y mi compañera, que está bien, no la estoy juzgando, pero digo, renegaba todo el tiempo de ese sufrimiento que ella atravesaba, lo confrontaba, y yo como que le quise mostrar esto y me dijo no, o sea, no sé con qué palabras utilizó, y ahí yo la dejé tranquila, ¿no? Porque me di cuenta que no era por ahí el camino. No es que la quería consolar, pero como quería mostrarle que el sufrimiento es como, no sé qué quise hacer. Se puede No, aprovechar. no, es que justamente lo que hablábamos antes, Julia, el sufrimiento puede tener un poder redentor o puede ser un sufrimiento patológico. Hay que mostrar que el sufrimiento de Sor Faustina era un sufrimiento para amar, un sufrimiento que tenía poder redentor, no era Ella no tal buscaba el vez, sufrimiento, ella sufría realmente en el convento, la hacían, pero no era que ella buscaba ocasiones de sufrimiento. claro, por eso, Sufría, pero no, pero no, todo el sufrimiento lo transformaba en amor a Dios, lo entregaba hacia el exactamente, exacto. sacrificio. Y yo como que le quise mostrar esto a mi compañera evangélica y enseguida me puso un freno, ¿no? Como no. Y ahí dejé yo, ¿no? No le insistí, o sea, me dijo como que no, me contestó de una manera igual bien, pero diciéndome que no, que como que Dios no buscaba, algo así. Entonces ahí quedó la conversación, pero Es que nada. me parece que hay una especie de caricatura en cuanto a qué entienden los católicos por sufrimiento, ¿no? Muchas veces, ya te digo, me parece que no, ustedes buscan el camino del sufrimiento, son culpógenos, se autocastigan. Y hay que mostrar esta dimensión, ¿no? Que en el fondo el sufrimiento, si es porque me quiero convertir, porque descubro mi responsabilidad, descubro mi miseria y se la entrego a Dios en un gesto de amor, eso me convierte en una mejor persona. No es que me hace ser chiquitito, insignificante, y me rebaja. Entrego eso porque quiero crecer en estatura humana y cristiana. No es que me quiero, o sea, me niego a mí mismo
en el sentido cristiano, quien se quiera negar a sí mismo, porque quiero alcanzar la plena estatura con la que Dios me soñó, no porque me quiero convertir en un miserable. O sea, el negarse a sí mismo, el sufrir para entregar el amor, es porque quiero llegar a esa estatura inimaginable con la que Dios me soñó. No porque soy un pusilánime, sino porque quiero crecer mucho más de lo que otros con su humana mirada creen que puedo crecer. Es porque estamos llamados a hacer mucho más, ¿no? Entonces siempre entender que todo esto, si yo renuncio a alguna cosa porque en el fondo no es buena, no es buena porque me está haciendo un agujero en mi vida que me impiden alcanzar la estatura con la que Dios me soñó. Mm. No porque la iglesia dice que está mal y es caca y es pecado simplemente, sino porque caminando en esa renuncia, dejo de ponerme agujeros y puedo aspirar a seguir creciendo. Ya les digo, nuestro ideal es alcanzar esa estatura de santos con la que Dios soñó al crearnos. Cuando pecamos, es como que nos ponemos un agujero y no seguimos creciendo en eso. Es como un corredor que está llamado a romper récords olímpicos y de repente dice, no, no tengo más ganas, me siento en una silla de ruedas. Tengo ganas, no, no, tengo fiaca. Bueno, pero es un tipo que está llamado a romper récords olímpicos. Bueno, cada uno de modo muy personal, porque Dios sabe qué vocación puso en cada uno de nosotros, estamos llamados a eso, a alcanzar la estatura con la que Dios nos soñó y que es única e irrepetible para cada uno de nosotros. Fíjense en esta clave cómo el pecado, más que decir estoy en contra de una ley que Dios me dictó de una manera arbitraria, es decir, quiero crecer humanamente, quiero crecer cristianamente. ¿Se entiende esto? Vamos redondeando entonces, esto lamentablemente. El tema fundamental acá es que hay que entender, bueno, esto lo podemos ver, que es lo siguiente, esto me gusta, lo podemos ver, vamos como salteando. Disculpen si de repente aparecen flashes, pero me detengo en cosas que de repente me parecen que están buenas. ¿Se acuerda que habíamos compartido al principio esta expresión, soy un tronco que siente y sufre? ¿Mm? Que era percibir que teníamos una vocación, lo que acabo de decir, pero a su vez teníamos por nuestra incapacidad, por nuestras miserias, una profunda incapacidad, una profunda limitación a poder realizarlo. Pero aún en esta clave, nos damos cuenta que esa angustia, ¿saben lo que significa angustia etimológicamente? Significa estar como angosto, angostado, limitado. Si no tuviéramos nosotros en nosotros mismos esa vocación de superar esos límites, no sentiríamos angustia. ¿Por qué? Porque en el fondo la angustia nos está diciendo que estamos llamados a ir más allá. Si yo, una vez más, me sentara acá y no me interesara superarme, no sentiría angustia. Tal vez apatía, aburrimiento, pero no angustia. La angustia surge cuando me choco con esos límites dolorosos, cuando quiero cruzarlos, cuando estoy llamado a ir más allá. Ahí es cuando realmente sufro. Si no, no estaría teniendo ningún tipo de sufrimiento. Simplemente me quedaría apático, ¿m? Pero ese hombre que está pugnando por alcanzar esos límites y se choca, ¿eh? Y que está
como tratando de salir de esa pared que lo aprisiona y que sufre, porque sufre ese desgarro, es porque está llamado a ir más allá de esos límites, incluso aunque no vea lo que hay detrás de esa pared. El angustiarme en sí mismo, aunque no lo parezca a una persona que está angustiada, es el indicador que estoy llamado a algo mucho mayor de lo que estoy viviendo en ese momento, porque si no, no sentiría nada. Me contentaría en cómo estoy, me conformaría. La angustia, lo angosto, es porque mi alma no cabe dentro de los límites y me duele, porque mi alma está llamada a romper esos límites y me duele porque no puedo romperlos, pero porque mi alma está llamada a ir más allá. ¿Se entiende? Ahí está. Ahí. Sí, sí, ¿querías compartir algo, Julia? Sí. Sí, Clemen, acá mi compañera. Ah, No, Clementina, sí, yo lo escuchaba y sí, a mí me pasa que a veces me siento muy angustiada y es como un dolor que sentís que no sabes de dónde viene ni por qué. Y entonces cuando no puedo más le digo, te lo ofrezco, Señor, te lo ofrezco. Pero es una angustia que uno, no sé, no sabe explicarla porque es como que uno quiere algo más, algo que no lo entiendo, exacto, no lo entiendo. Entonces, y es como que a veces sangrar al corazón. Entonces digo, bueno, Señor, te lo ofrezco, te lo ofrezco. Yo claro. hace 2 años perdí una hijita con su bebé en un accidente. Y sí, recuerdo esos momentos. El primer momento fue muy, muy fuerte porque no lo esperábamos, fue algo así de golpe. Entonces yo me hacía muchas preguntas, no sabemos el día ni la hora, el por qué y todo así. Y cuando no podía más, le decía al Señor, te lo ofrezco. Señor, te lo ofrezco por mis hijos, por los otros hijos, por los que más sufren, Y era lo único que después era como que me suavizaba. Y me recordaba que Jesús decía, cuando no pueda, o sea, si el yugo es pesado, que lo pongamos en su hombro. Bueno, todo eso me venía. Y así fui sobreviviendo, sobreviviendo, sobrepasando. Cada vez que venía el dolor, te lo ofrezco, Señor, te lo ofrezco. Y después empezó a llegar la angustia, los dolores, el corazón que parece que estaba sangrando. Y bueno, lo único que era cuando no se puede más, decir, Señor, te lo ofrezco, Señor, te lo ofrezco. Y pensaba en María. Eso también me ayudaba, el pensar en María, que ella, su dolor. Y bueno, son los misterios de la vida. Me enseñó, sí, siento que crecí porque aprendí a conocer los misterios o sea, los misterios de la vida, ¿no? Qué grandes son los misterios de Dios y que somos Sí, yo, tan eh, pequeñitos, que no lo podemos entender, pero es un misterio. No nos queda más que decir, es un misterio. Todo es un misterio. Es como que el Señor nos modela, nos cuida, nos protege, pero somos frágiles en sus manos. gracias por tu testimonio. Yo te diría una cosa nada más, ¿no? Seguro es un misterio y no, nunca va a dejar de ser un misterio. Tal vez nos ayude el saber que es un misterio que no es una fatalidad, que es el misterio de la Pascua, que Sí, estamos en medio de la Pascua, no es una fatalidad. La fatalidad, ¿se acuerdan? Muchas veces uno dice, bueno, fue una fatalidad. ¿Qué significa fatalidad? Y bueno, así era, así tenía que ser. ¿Qué es la fatalidad? Es como algo que no tiene rostro, no tiene que ver con el Dios providente, con el Dios que nos acompaña, que nos quiere redimir. La fatalidad parece algo medio siniestro que está ahí, que nos puede sí, caer un bodoque en la cabeza y chau, perdimos. Nosotros creemos no en la fatalidad, sino en un Dios providente. Y cuando hablamos de misterio, como muy bien hablaste vos en tu testimonio, que te agradezco, siempre pensemos que es el misterio de la Pascua.
Sufrir es el misterio de la Pascua y nos pone en el corazón del misterio. No es Sí, una fatalidad, no es un misterio de la fatalidad, un misterio de la vida que no sabemos bien por qué nos pisó. Es el misterio de que estamos en el corazón de la Pascua. Y en el corazón de la Pascua hay sufrimiento para redimir, ¿no? Tal vez al sentirnos amparados en que estamos, y Cristo no dejó de sufrir, sufrió como vos, como yo, como Julia, con su testimonio, como todos nosotros, pero sufre con el corazón latiendo en el misterio de la Pascua, y sabemos que ese dolor no tiene la última palabra. Ese dolor conduce a la resurrección porque estamos sufriendo en el corazón de la Pascua. Y sabemos entonces que esa no es la última palabra. La última palabra, que sí lo sabemos, es el amor que todo lo redime, ¿no? claro. Yo también me consolaba a veces diciéndole, Señor, vos me la diste, me la prestaste, pero es tuya. Y bueno, era mía, pero era tuya, más tuya que mía. Y bueno, tú la quisiste llevar y sé que si vos la quisiste llevar, la tenés con vos. Y eso me consolaba también. Como decía Job, Dios me la dio, Claro. Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre. Qué bueno. Gracias, gracias Clementina, ese testimonio. ¿Alguien quiere dar algún otro testimonio? Ya estamos medio redondeando. La vez que viene vamos a cerrar un poquito este camino de que hablamos, pero está medio en el corazón de lo que ya estuvimos compartiendo, ¿no? Pero sí, ¿para qué diversificarnos en cosas diferentes si lo importante es esto, los testimonios, el compartir y el tratar de no entender el misterio, porque el misterio nunca lo vamos a entender, pero es No, caminar juntos por los límites del misterio, es como pasear por el misterio y ver, como paseamos cuando vamos a una montaña, no vamos a dominar la montaña, pero nos maravillan los paisajes, nos conmueven, nos hacen ver las la subidas y maravilla de bajadas. Dios. ¿Cómo, cómo? Las subidas y bajadas del Las camino. subidas y bajadas, las subidas. No podemos volar y llegar a la cumbre. Están nuestros límites, pero qué lindo que es recorrer esos límites y darnos cuenta de lo que aparece en cada recodo, ¿no?